Hola, en el vídeo de hoy vamos a ver el caso de que tengamos píxeles que toman valores erróneos, por efecto de lo que se denomina ruido, y queramos recuperar su valor. Vamos a ver qué tipos de ruido podemos tener en nuestras imágenes y cuáles son los filtros más usuales que se utilizan para eliminarlo. Por ello, describiremos dos tipos de filtros: los filtros lineales, que ya los hemos introducido en un vídeo anterior con la convolución, y los no lineales, donde nos centraremos en el filtro de la mediana. Por último, y dado que tenemos dos opciones, compararemos los resultados para saber cuándo nos interesa más un tipo de filtro que otro. Lo primero que tenemos que introducir es el concepto de ruido, por qué existe y por qué tenemos que quitarlo de las imágenes. Para ello vamos a tomar el caso de dos de ellas, capturadas 50 milisegundos una detrás de la otra. Podríamos preguntarnos si estas dos imágenes son exactamente iguales o no. En principio deberían serlo, ya que ni la iluminación ha cambiado, ni hemos movido la cámara, y todos los objetos son estáticos. ¿Cómo podríamos saber si realmente son iguales o no? Como ya hemos visto en una clase anterior, las imágenes son matrices, por lo que podemos operar con ellas, y en concreto, podemos restarlas. Si restamos las dos imágenes vemos que no son exactamente la misma, porque el resultado de la operación no es cero. Como en casos anteriores, cuando tenemos que representar valores positivos y negativos, normalizamos entre 0 y 255, con lo cual, cuanto más oscuro es un píxel, más negativo es su valor, cuanto más claro, más positivo, y el nivel de gris 127 representa al valor 0. Con lo cual, el efecto de que nos va a producir el ruido es que vamos a tener píxeles aislados que van a tener valores un poco distintos a sus vecinos. Y es esta justo la peculiaridad que vamos a utilizar para eliminar el ruido. El ruido se produce en el sensor de la cámara, y de hecho, una de las características que tienen todas las hojas de especificaciones de ellas es cuán inmunes son al ruido, lo que se muestra con el parámetro llamado relación señal-ruido, y que cuanto más alto es, nos indica que el sensor es mejor. También puede haberse introducido el ruido por el cable que lleva nuestra señal de la cámara al ordenador, y en este caso, los protocolos digitales son más inmunes al ruido que los protocolos analógicos de hace años. El ruido puede llegar incluso por el cable de alimentación de la cámara, debido a las fluctuaciones en la corriente eléctrica. ¿Qué tipos de ruido tenemos y podemos, por tanto, encontrarnos en las imágenes? Básicamente son 4. En la transparencia, arriba a la izquierda, tenemos la imagen ideal, que suponemos que no tiene ruido. A su derecha, en la columna central, se puede observar el caso del ruido gaussiano. Este es el más común y siempre lo vamos a encontrar en todas las imágenes. Recibe ese nombre porque si restamos dos de ellas y vemos los valores resultantes, estos siguen una gaussiana de media cero. La varianza de la gaussiana nos indica si el ruido es importante o no. Abajo a la izquierda tenemos el ruido impulsional, que afecta a píxeles aislados saturando la señal de vídeo, por lo que los píxeles toman los dos valores extremos. Así, tiene el nivel de gris blanco si es positivo, y si es negativo, anula totalmente la señal y pasa a tener el nivel de gris cero. Como son píxeles aislados, que son blancos o negros, en la literatura anglosajona se le llama ruido sal y pimienta. Tanto el ruido gaussiano como el impulsional son los más frecuentes. Además de ellos dos, podemos encontrarnos otros, como en la parte central inferior, donde encontramos la interferencia, ya que a nuestra imagen se le añade una señal que en principio será periódica. A la derecha del todo, observamos un ruido muy distinto a los anteriores, porque es el ruido multiplicativo. En los tres casos previos, el ruido se sumaba al valor del píxel de gris de la imagen. En este caso, va a multiplicarlo. Este tipo de ruido refleja muy bien la situación en que la iluminación no es uniforme, por lo que tenemos zonas más o menos claras de lo que deberían ser. Tanto el ruido gaussiano como el impulsional se eliminan en el dominio del espacio, mientras que para la interferencia y el multiplicativo tendríamos que ir al dominio de la frecuencia, que no se explica en este curso.
Pasamos, por tanto, a ver los filtros lineales, las convoluciones, y para ello tenemos que aplicar lo que se denomina un filtro paso bajo. ¿Cómo vamos a obtener un filtro paso bajo en el espacio? Utilizando el operador media. Hemos comentado que el ruido produce variaciones entre un píxel y otro. Si calculamos la media de varios valores, nos estamos aproximando al ideal, ya que el ruido tiene una peculiaridad importante, que es aleatorio. No afecta siempre a los mismos píxeles, ni afecta siempre de la misma forma. Con lo cual, obteniendo la media de varios valores, nos estamos acercando mejor al valor sin la influencia del ruido. Si recordamos de la clase sobre la convolución, se multiplicaba cada valor del píxel del filtro con el del píxel de la imagen que tenía debajo, y después se sumaban. Por ello, si nuestro filtro de 3×3, todos los píxeles valen la unidad, y luego lo dividimos por 9, lo que estamos haciendo es calcular la media. Vamos a ver cómo la media nos sirve para eliminar el ruido gaussiano. Tenemos a la izquierda la imagen ideal. En la del centro hemos añadido el ruido gaussiano, que se aprecia muy bien en esas pequeñas diferencias que hay entre los píxeles vecinos. Y a la derecha la imagen filtrada. Para no creernos sin más que hemos eliminado el ruido, lo que vamos a ver es el valor de los niveles de gris en una fila de la imagen. A la izquierda lo que tendríamos sería toda esa fila. En color rojo representamos los valores de la imagen con ruido y en color negro encontramos los resultados después de filtrar la imagen. Si observamos con mayor detalle una porción de ella, vemos que las variaciones de ruido gaussiano son bastante altas, mientras que las variaciones en la imagen filtrada son mucho más bajas. Una idea importante es que eliminar el ruido va a tener un coste adicional no deseado. Por ejemplo, en este caso las curvas amarillas serían el perfil de una imagen, y como vemos, los valores son uniformes, por lo que no tienen ruido. En este caso, lo que representamos es el contorno de un objeto. Los contornos son aquellas zonas de las imágenes donde estamos pasando de un nivel de gris a otro nivel distinto. En algunas posiciones, cuando estamos aplicando el filtro, se están teniendo en cuenta los niveles de gris del fondo y los del objeto, con lo cual darán valores intermedios entre esos dos niveles de gris. Por eso, se puede ver que el pasar del fondo al objeto es mucho más suave en la imagen filtrada que en la imagen original. Vamos a aplicar entonces los filtros lineales, las convoluciones a una imagen, y comprobamos que se obtienen los mismos resultados que hemos explicado antes. La imagen de la izquierda tiene un ruido gaussiano importante, y si lo filtramos, vemos por un lado que las zonas que tenían que ser uniformes en nuestra imagen efectivamente lo son, ya que notamos muchísima menos variación en ellas. Luego se ha eliminado gran parte del ruido gaussiano. Pero por otro lado, los contornos de la imagen están menos definidos. La imagen da la impresión de estar un poco desenfocada. Por lo tanto, siempre que eliminemos ruido, también vamos a eliminar un poco los contornos de los objetos. ¿Qué ocurre cuando filtramos imágenes con ruido impulsional? Si aplicamos un filtro lineal en el píxel en el que aparece el error, comprobamos que disminuye su importancia, con lo cual iríamos bien. Pero, ¿qué ocurre cuando aplicamos la convolución a un píxel que toma un valor correcto? Vemos que el píxel tomó el valor 50, pero uno de sus vecinos tiene ruido y el resultado es peor. Como se observa a la derecha, antes teníamos un único píxel que valía 255, un único píxel erróneo, y ahora lo que tenemos son 9 de ellos con valores erróneos. Apliquemos esto a una imagen. A la izquierda tenemos píxeles blancos y negros, y a la derecha vemos que aunque los píxeles blancos lo son menos y los negros son más claros, los píxeles erróneos son muchos más. Luego, como conclusión, los filtros lineales no pueden eliminar el ruido impulsional. Damos por terminado este vídeo, donde hemos introducido el concepto de ruido y nos hemos centrado en dos tipos, el ruido gaussiano y el ruido impulsional. También hemos visto el primer tipo de filtro para eliminarlos, que se basa en la convolución. Como esta no sirve para el ruido impulsional, tenemos que ver otro tipo de filtros, los no lineales, que explicaremos en el próximo vídeo.